Este es el video número 4 de una serie de 7 videos donde estoy hablando, haciendo un comentario sobre los resultados de algunas empresas mexicanas que cotizan en la bolsa. En este video yo voy a hablar sobre las embotelladoras y también sobre empresas de otros sectores. Siempre en los títulos de los videos van a estar mencionadas esas empresas. Aquí en el video del día de hoy vamos a hablar sobre Arca Continental, COF, FEMSA. COF es Coca-Cola FEMSA, FEMSA es Fomento Económico Mexicano, Fragua, Kimberly-Clark, Herdes, Vesta y Vinte. Los análisis que hago aquí son análisis muy breves para entender si la empresa está yendo por un buen camino o no y si en este momento podría ser una buena oportunidad para comprar o no. Vamos a empezar aquí con la primera empresa, que es Arca Continental. Cuando comparamos Arcas, cuando analizamos Arca, siempre vale la pena también comparar con COF, que es Coca-Cola FEMSA, porque las dos al final hacen lo mismo. Tenemos aquí primero los resultados de Arca del 1T26 de 3.792 millones de pesos de utilidad neta, un poco por debajo comparando con el 4T25, que fue de 4.657 millones de pesos. El PU actual, que es el precio sobre utilidad por acción, es de 24.76 veces. En teoría, ese indicador dice en cuánto tiempo yo tardaría en tener de regreso la inversión que yo estoy haciendo. Es siempre en teoría porque, dependiendo de la empresa, la expectativa sobre ella será alta y consecuentemente el PU, el nivel de PU también será alto. Y lo que pasa también es que muchas malas empresas también cotizan a un nivel de PU muy bajo exactamente porque son malas empresas. Entonces la manera de saber un poco más de esas empresas es exactamente checando un poco más sobre sus resultados. El nivel actual de utilidad no es el mejor, va a estar todavía por debajo del año 2005 y del año 2004. Aquí 3.8 prácticamente multiplicando por 2 sería 7.6 y multiplicando por 2 un poco más de 15 mil millones de pesos en el caso que mantenga ese nivel de utilidad neta. Y una cotización a 24 veces de PU es un nivel bastante alto, entonces hay que esperar aquí, tal vez no sea posiblemente un mejor momento de acuerdo a algunos indicadores. Pero Arca, así como también COF, son empresas muy estables y son empresas que proporcionan resultados crecientes con el tiempo. Yo creo que, así como también es una regla que siempre aplica, yo creo que para todas es esperar un momento adecuado para comprar esos títulos. Ahí entra exactamente la diversificación, porque tal vez un sector esté cotizando a niveles un poco más altos, pero puede ser que otro sector tenga empresas que están cotizando a niveles más atractivos. Entonces yo dejo de comprar un sector, voy a comprar otro sector, dejo de comprar una empresa y voy a comprar una empresa que hoy podría ser más atractiva. Si vamos a ver aquí su historial de dividendos, vemos que Arca ya confirmó el dividendo para el año 2026 de 4 pesos con 28 centavos. Es un dividendo más bajo en comparación al año 2025, cuando pagó 8.62, pero en el año 2025 hizo 3 pagos, en el año 2024 hizo 2 pagos, 2023 2, 2022 también otros 2 pagos. Entonces es posible, de acuerdo a su historial, que Arca haga 2 o 3 pagos en el año 2026. Debemos esperar y vamos a ver posiblemente alguna otra confirmación de dividendo durante el año. Vamos ahora con COF, que es Coca-Cola FEMSA. Las dos son embotelladoras. En este caso, Coca-Cola FEMSA está cotizando a un nivel de PU de 22.46 veces y tiene su utilidad neta de 4.342 millones de pesos. Também é uma utilidade inferior comparando com o 4T25. Multiplicamos esse resultado do 1T por 4, seria 4.3 por 2, 8.6, multiplicado por 2, pouco mais de 17 mil milhões de pesos, que seria um resultado bastante inferior comparando com os anos mais recentes. Só hay que esperar para ver se há algum cambio aqui nas seguintes utilidades de COF, porque, sempre comento, pode ser que temporalmente, por algum motivo, una empresa tuvo un trimestre muy bueno o muy malo y eso obviamente va a tener un impacto aquí en el momento del análisis. Si vamos aquí a sus dividendos, así como vemos el historial creciente que tiene Arca, que antes pagaba 1 peso por cada título y hoy está pagando 4.28, pero posiblemente va a confirmar más dividendos. En el caso de COF también vemos historial creciente de pagos, así como podemos ver aquí. Ya confirmó el pago para el año 2026, paga de manera trimestral, e um pago de 7.74, que é 5.16% maior em comparação ao ano anterior, que foi de 7.36 pesos. E assim como podemos ver também,
é um pago que é crescente, vindo crescendo desde o ano 2014, quando pagava 2,90 e hoje já está pagando 7,74 pesos. O que significa, então, na prática, se eu comprei coffee a 120 pesos, nesse momento me estava pagando mais ou menos um 2,4%, que nesse momento era um yield um pouco bajo, não? Pero 2,4% nesse momento e hoje me está pagando mais do doble. Então, esse 2,4 hoje possivelmente é mais de um 6%, a parte da plusvalia no preço. Uma vantagem que tem essas empresas que são boas empresas, bem administradas, é que o dividendo pago anualmente pode ir subindo com o tempo. Coisa, por exemplo, que a renta fija nunca te vai proporcionar, porque a renta fija normalmente vai variar o pago ou o rendimento de acordo à taxa de referência de certo país. Então, aqui depende das utilidades da empresa. E muitas empresas o que fazem é corrigir seus preços de acordo à inflação ou incluso muito mais que a inflação. As empresas têm esse poder. Então, de las boas empresas, o que podemos esperar são resultados crescentes com o tempo. Vamos a ver agora FEMSA, que é Fomento Econômico Mexicano. FEMSA, que é uma das empresas mais grandes da Bolsa Mexicana, tem aqui um resultado do 1T26 de 14,8 mil milhões de pesos, muito melhor resultado comparando com o 4T25, tem um PU atual de 12,08 vezes, e é um excelente resultado porque se vemos ano completo de 2025, foi de 19,4 mil milhões de pesos, 28,1 no ano 2024, o ano 2023 foi de 66 mil milhões de pesos porque vendeu uma parte de seu portafólio, de sua empresa. Então, é uma empresa que a vezes tem um reporte que é muito bueno, a vezes tem um reporte que não é tão bueno assim, pero históricamente é uma empresa que ha crescido seus resultados e também ha crescido seus dividendos. Então, se vamos aqui na parte dos dividendos, temos aqui FEMSA, vamos analisar aqui FEMSA UBD, que é uma das séries de FEMSA, está pagando, por exemplo, dividendos extraordinários já vem 3 anos, em los últimos 3 anos. Então, por exemplo, para o ano 2016 já confirmam pagos trimestrais, para a FEMSA UBD de 4,75, aparte um pago extraordinário de 8,05. Assim também como nos últimos anos confirmou pagos extraordinários. Isso faz com que seu yield, que era de 1 ponto algo, 2 ponto algo, 3 ponto algo, esse yield pueda subir todavía mucho más del doble incluso en los últimos años. Entonces, isso é bastante interessante e sempre comento que os pagos extraordinários normalmente vêm de las buenas empresas, porque uma empresa que é muito mal administrada, ¿de onde vai sacar dinheiro extra para pagar a seus inversionistas? Ou como vai bonificar ou a proporcionar um benefício extra se essa empresa é mal administrada e tem problemas financeiros? Então, esse é um benefício de las buenas empresas, que é fazer pagos extraordinários de dividendos. Vamos com a seguinte empresa, que neste caso é Fragua, que é Corporativo Fragua, dueño de Farmácias Guadalajara, que é seu principal negócio. Em el 1T26, 1.234 milhões de pesos de utilidades, melhor que no 4T25, e se sigue assim, chegará cerca aqui do ano 2024, que foi seu melhor ano, quando estuvo aqui em 4.902 milhões de pesos de utilidades para todo o ano. O PU atual é de 9,3 vezes, é um PU também bastante aceitável, incluso muito mais baixo que seu promédio. Se vemos aqui em los últimos períodos, esse PU de 9 vezes é realmente baixo para Fragua. Então, isso indica que poderia ser uma boa oportunidade de compra. O que tem em Fragua de negativo, podemos dizer assim, é que é uma empresa com baixa bursatilidade e, com relação a seus dividendos, é uma empresa que paga dividendos de maneira constante, de maneira crescente, pero que só paga uma vez ao ano. Então, isso sempre será um ponto negativo, aunque seja uma excelente empresa, a melhor empresa do mundo. Pero pensando em ingressos passivos, o hecho que uma empresa pague só uma vez ao ano sempre será algo negativo. Uma empresa desse tipo, com essa constância de pago, que é ou periodicidade de pago, que é só uma vez ao ano, é uma empresa talvez mais para um complemento de um portfólio, talvez não para ser a principal empresa, porque se já estamos dependendo em algum momento desses ingressos passivos e essa empresa só paga uma vez ao ano, eu tenho que esperar 12 meses hasta receber o seguinte pago. Em condições iguais, vou elegir sempre a empresa que paga mais vezes, comparando com uma empresa que tem as mesmas características, pero paga só uma vez ao ano. Pero obviamente não é o único análise, há que analisar outras coisas aparte da periodicidade de pago, porque também podemos agregar várias empresas, incluir várias empresas diferentes no portfólio, empresas de diferentes setores que fazem coisas diferentes,
que vendem produtos diferentes y que pagan de manera diferente también. El pago del año 2026 es el mismo del año 2025, que es de 14 pesos con 30 centavos. Es el mayor pago de su historia y podemos ver que aumentó muchísimo su pago en los últimos años. Salió de 1.60 en 2018 hasta 14.30 en 2026. Y ese es el reflejo de una empresa que es bien administrada. Vamos ahora con la siguiente empresa, que en este caso sería Kimberly-Clark. No hablamos de Kimber en el reporte del 4T25, pero yo la incluí en el 1T26 porque también es una de las buenas empresas de la bolsa mexicana y viene teniendo también muy buenos reportes. Tenemos aquí un resultado del 1T26 de 2.026 millones de pesos, ligeramente inferior comparando con el 4T25, pero ese tipo de resultado multiplicado por 4 llegaría hasta 8.000 millones de pesos. Y 8.000 millones de pesos sería el mejor resultado de la historia de Kimber. Entonces la empresa va por buen camino, ya es una empresa muy grande. Es difícil crecer mucho más sobre lo que hace ya Kimberly-Clark, que es vender productos de higiene y belleza, también de cuidado personal de manera general. Entonces ya es una empresa muy grande, pero es una empresa que puede estar ajustando también los precios con el tiempo. Tenemos aquí un nivel de PU de 13.9 veces, que es un nivel también bastante aceptable para lo que hace Kimberly-Clark. Aquí podemos ver su historial. Podemos ver que en pocos momentos la empresa estuvo cotizando a esos niveles. Y lo que tiene también de positivo Kimberly-Clark es con relación a sus dividendos, porque la empresa tiene un historial muy interesante de aumento de pagos. Entonces, ela aumenta a cada año un poco más comparando con el año anterior. Como podemos ver, en 2011 pagaba 1.07, fue subindo a cada año, no subió todos los años, pero a cada año prácticamente, o menos a largo plazo, ese pago fue subiendo y hoy es el pago más alto de su historia en el año 2026, que es de 2 pesos con 20 centavos distribuidos de manera trimestral. Y otra vez más, ese es el reflejo de una buena empresa, porque solo empresas bien administradas pueden estar creciendo a largo plazo sus dividendos. Vamos con la siguiente empresa, que ahora será Herdez, que también viene de buenos reportes con el tiempo. Vamos a ponerlo aquí en el apartado de indicadores. Tenemos a Herdez con una utilidad neta de 19.000 millones de pesos solo en el primer trimestre del año 2026, pero aquí viene con una nota. La utilidad neta mayoritaria quedó en 190 millones de pesos. Eso puede pasar, siempre hay que estar atento a movimentos un poco raros en un cierto trimestre, porque en este caso Herdez tuvo un movimiento mucho más alto, una utilidad mucho más alta, debido a que vendió una parte de su patrimonio, una parte de un activo que hacía parte de la empresa. Entonces vendió esa parte, tuvo una utilidad mucho más alta de lo normal. Y eso obviamente tiene un impacto aquí en el momento del análisis, porque su PU queda en 0.26 veces, o sea, prácticamente un regalo, pero cuando en realidad no es así, porque su utilidad normal sería de 190 millones de pesos, que 190 millones de pesos es una utilidad bastante baja para lo que hace Herdez. Entonces vamos a esperar aquí los siguientes reportes, porque fue una utilidad un poco baja para ese primer trimestre del año 2026. Con relación a sus dividendos, tenemos aquí, en el caso de Herdez, un pago ordinario de 1.50, que también es un pago creciente con el tiempo, podemos ver aquí. La empresa pagaba 25 centavos, 50 centavos y fue aumentando el pago hasta 1.50. Pero también la empresa en los últimos años ha pagado dividendos extraordinarios y principalmente el destaque queda para el dividendo que fue distribuido en el año 2026, que fue un pago de 15 pesos por cada título. Cuando una empresa vende una parte de algo de su patrimonio, de su activo, algo que hacía parte de la empresa como tal, puede ser que esa empresa decida por distribuir esa utilidad extra como un dividendo. Entonces, aquí parece que fue lo que pasó con Herdez y eso también puede pasar y suele pasar también con buenas empresas, porque si yo voy a esperar un pago extraordinario, normalmente yo voy a esperar de las buenas empresas, aunque como tal el nombre dice es extraordinario y muchas veces la verdad ni vamos a esperar que una empresa realice ese pago, aunque claro, es siempre bienvenido. Vamos con las dos últimas empresas del video, que es Vesta. Vesta es Corporación Inmobiliaria Vesta, que es una empresa que hace lo mismo que las fibras, pero ella cotiza como una acción y no como una fibra. Eso significa que ella no tiene la obligación de distribuir el 95% de su resultado fiscal. Ela puede decidir cuánto va a distribuir a los inversionistas de su utilidad neta. Para el 1T26, Vesta tuvo un resultado de 1.774 millones de pesos.
Isso é um excelente resultado porque se vemos anos anteriores, por exemplo, em 2025 tuvo 4.6 mil millones de pesos em todo o ano. Em 2024 foi 4.1 praticamente, 4.1 mil millones. Em 2023 foi 5.5 mil millones em todo o ano e aqui já foi quase 1.8 solo em el 1T26. Então é um excelente resultado. Incluso hizo una nueva emisión de títulos, entonces la empresa está creyendo que ahora es un buen momento para expandirse. Aunque yo no estoy muy de acuerdo con Vesta en estar haciendo nuevas emisiones de títulos en el mercado, porque la empresa no es una fibra, ela no tiene la obligación de distribuir su resultado fiscal o sus utilidades. Entonces ela no tiene la obligación de distribuir utilidades, en teoría, ela puede retener más dinero en su caja. Entonces ela puede retener más dinero en caja, incluso sin la obligación de distribuir cualquier dividendo. En teoría, ela necesitaría menos o tiene menos necesidad de emitir nuevos títulos en el mercado porque ela puede retener más caja. Entonces me queda un poco así porque ya no es la primera vez que veo Vesta haciendo ese tipo de movimiento que para mí es un poco cuestionable porque ella no es una fibra. Pero bueno, así hicieron y Vesta, a menos a largo plazo, ha sido también una empresa exitosa aún así. Su PEO actual también es interesante, es de 7 veces. Históricamente podemos ver aquí que es un nivel interesante porque muchas veces la empresa no estuvo a ese nivel de 7 veces y cuando estuvo parecía que estaba barato, entonces ahora podría indicar que la empresa está cotizando a un buen precio. Si vamos aquí a sus dividendos, Vesta también es una empresa que paga dividendo de manera trimestral. Podemos ver aquí las fechas de pago que incluso ya están mencionadas, pero ahora aguardamos entonces los montos que serán distribuidos por la empresa, que siempre publica los montos en dólar y normalmente el tipo de cambio es el cambio de la fecha ex derecho o de un día antes de la fecha de pago, que es la fecha de registro. Normalmente va a utilizar el cambio de uno de sus días. A veces confirma, a veces no, pero va a ser de uno de sus 2 días. Vamos ahora con la última empresa, que en este caso es Vinte, Imobiliaria Vinte. También tenemos aquí una utilidad neta de 304 millones de pesos para el 1T26, que es un buen resultado, aunque es peor que el 4T25, pero históricamente esa empresa podría tener también un muy buen resultado finalizando 2026, porque si vemos años anteriores de Vinte, esa empresa tenía 300, 400, 500 millones de pesos para todo el año de utilidad neta. Y ahora la empresa tiene un solo trimestre 300 millones de pesos. No soy fan de las constructoras, de las vivenderas, pero Vinte se ha mantenido en el mercado y al menos sus últimos trimestres han sido muy buenos reportes. No sé qué va a pasar en los siguientes trimestres, pero al menos aquí en esos trimestres más recientes muy buenos números. El PEO actual de 7.81 veces da a entender también que la empresa hoy está cotizando a niveles atractivos por los resultados que tienen y también por el precio actual todavía estar aquí alrededor de los 33 pesos. Si vamos aquí a sus dividendos, tenemos aquí el dividendo confirmado para el año 2026, que es un dividendo de 1.78, también es un dividendo más alto que los últimos años. Tiene un pago aquí confirmado de 1.24 para el año 2026, a más tardar en el último día del año, y otro pago que será realizado entre octubre y abril del año 2027, que será en este caso de 54 centavos. Incluso el yield también quedó bastante atractivo, ¿no? Sumamos aquí los dos yields, es un poco más de 5.6%, también es un yield bastante atractivo para Vinte. Y llegamos aquí al último video de la serie hablando sobre acciones. Fueron 4 videos hablando de acciones. En los últimos 3 videos, o los siguientes 3 videos, vamos a hablar sobre las fibras. En las redes sociales me puedes encontrar como Dividendos México. Si te gustó el video, también puedes contribuir con un like, es completamente gratis. También te puedes suscribir en el canal y nos vemos en los siguientes videos de análisis y en los siguientes videos aquí del canal.